Bienvenidos a este tutorial en el que aprenderemos cómo preparar el entorno de desarrollo Eclipse para poder desarrollar para Android. Necesitamos para ello tres herramientas: Java Development Kit, el Android SDK y por supuesto el entorno de desarrollo Eclipse. Descargamos el Java Development Kit desde esta web, desde la web oficial de Oracle. Si tenemos Windows, seleccionamos Windows, pulsamos sobre acepto la licencia y pulsamos continuar. Si tenemos Linux, cualquier distribución con un gestor de paquetes, lo más probable es que contenga JDK entre sus opciones. En el caso de Ubuntu sería desde el centro de software. Si no, también se puede descargar desde esta web seleccionando Linux. La instalación sobre Windows es realmente sencilla, es el típico asistente y no vamos a reflejarla aquí, ya que, ya os digo, es realmente sencillo. Una vez tenemos instalado Java, JDK, lo siguiente sería instalar Android SDK. Lo descargamos desde la web oficial de Android. En Windows existe una versión autoinstalable. En las demás plataformas existe solamente un archivo zip que habría que descomprimir en la ruta que nosotros deseásemos. Si utilizamos el autoinstalable de Windows, al finalizar la instalación veréis cómo se nos va a ejecutar el SDK Manager, que nos permite gestionar las diferentes plataformas, es decir, versiones de Android que vamos a instalar. Si lo hacéis en Linux, tenéis que especificar en /bashrc el path donde habéis descomprimido el Android SDK y luego desde terminal ejecutar el comando Android, Al final el resultado será el mismo, que será esta ventana de Android SDK. Nos iríamos a Available Packages e instalaríamos todas las plataformas que nosotros considerásemos oportunas para trabajar con Android. Considero un poco absurdo quizá instalar SDK Platform Android 1.1, pero eso ya queda a vuestro gusto. Recordad que es obligatorio Android SDK Tools y SDK Platform Tools. La documentación es muy recomendable y luego a partir de ahí pues ya seleccionáis las plataformas sobre las que queráis desarrollar. Bien, una vez instalado el SDK y además las plataformas de Android sobre las que queréis desarrollar, lo siguiente sería instalar Eclipse. Desde la web oficial de Eclipse podemos descargar su versión para Windows. La última es Helios SR2. Tengo entendido que Helios no funciona muy bien con el plugin de Android que luego instalaremos, pero la verdad es que Eclipse Galileo, que es su versión anterior, me ha sido imposible descargarla porque iban los servidores muy lentos. Es decir, si podéis conseguir Galileo, mejor que mejor, para trabajar sobre todo con de Frollo hacia abajo. Si no, pues Helios en Gingerbread al menos funciona perfectamente. Para instalarla en Linux, repito, igual que antes con JDK, lo tendréis disponible en el gestor de paquetes que utilice vuestra distribución. Bien, una vez descargado en Windows, lo que se descarga es un archivo comprimido que descomprimiréis donde os parezca oportuno. Una vez descomprimido, en el caso de Linux, una vez instalado, lo ejecutáis, os vais a Help, Install New Software, pulsáis sobre Add, es decir, añadir, especificáis un nombre para el nuevo repositorio que vamos a añadir. Yo, por ejemplo, le he puesto Android, la URL es esta, luego seleccionáis el repositorio, marcáis Developer Tools, se listarán todas las herramientas disponibles, pulsaríais siguiente, aceptaríais los términos de la licencia y solo os quedaría esperar para que se instale. Una vez instalado el plugin de Android para Eclipse, solo queda decirle a Eclipse dónde tenemos nuestro SDK con sus diferentes plataformas. Eso se hace desde Windows Preferences,
pestaña Android, SDK Location, pulsáis Browse y navegáis hasta donde tenéis el SDK. Si habéis utilizado en Windows el autoinstalador, lo tendréis en disco local, archivos de programa Android SDK Windows. Como veis, ahora se listan todas las plataformas que están instaladas, que en mi caso son desde Android Cupcake hasta Gingerbread. Por último, desde Windows, Android SDK and AVD Manager, en Virtual Devices vamos a añadir un dispositivo virtual sobre el que se ejecutarán nuestras aplicaciones. Es decir, esto emularía un entorno Android. Pulsamos sobre New, especificamos un nombre, por ejemplo mi ADV, y Target. En Target tenemos que decir la versión de Android que correrá ese dispositivo virtual. En mi caso voy a seleccionar Gingerbread. En size de la SDK especificamos en megabytes el tamaño de la misma, por ejemplo 128, ya que las aplicaciones que yo pretendo desarrollar no van a utilizar la tarjeta SD prácticamente. Si queremos habilitar Snapshot, aquí son diferentes opciones, en este caso sobre la pantalla, HVGA, QVGA, es decir, el tamaño de la pantalla. Por defecto viene WVGA 800, y luego diferentes opciones de hardware. Yo lo voy a dejar por defecto. Evidentemente esto depende de la aplicación que vayáis a desarrollar. Si tenemos que proporcionar, por ejemplo, acceso o soporte GPS, pues habría que añadir GPS Support y establecer si sí o si no está disponible, etcétera. Pero por defecto, con la configuración que nos viene de fábrica, digamos, nos permite desarrollar aplicaciones, la mayoría de aplicaciones normales y sencillas. Pulsamos sobre Create ADV y ya tenemos listo Eclipse para poder desarrollar para Android.